Colombianos, la fuerza pública al mando del presidente Gustavo Petro está desatada, dando golpes en todo el país. Están cayendo cabecillas, por los cuales hasta se ofrecen 300 millones de pesos. Cabecillas de las disidencias de la FARC, cabecillas del ELN, se están entregando cabecillas del Clan del Golfo. Mejor dicho, está pasando de todo. Mientras tanto, el presidente acusaba al ELN de estar aliado, o ser básicamente el actual cartel de Sinaloa. Eso es lo que pasa con el ELN, pero también la Corte Constitucional filtró unos documentos de inteligencia del Catatumbo que ponen en riesgo las operaciones. Esto a raíz de que se desarrolló una audiencia en la Corte Constitucional sobre la conmoción interior decretada en el Catatumbo, y el ministro de Defensa, la Fuerza Pública, le entregó información de inteligencia de reservada, ultra reservada, a la Corte, y lo terminaron dizque publicando en la página web de la Corte Constitucional, y que todo el mundo lo podía descargar. O sea, esto pareciera que se tratase de un intento de presunto sabotaje a lo que está pasando en el Catatumbo y los golpes que se vienen dando, porque ya se ha logrado abatir a personajes en el Catatumbo del ELN y en otras partes del país. O sea, lo que está sucediendo hoy que desmiente todo ese aparataje mediático que han montado sobre Petro y la fuerza pública, diciendo que están con las manos atadas, como siempre lo indicamos. ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo serán los resultados que hasta María Fernanda Cabal y Paloma Valencia salieron a felicitar a la fuerza pública al mando de Petro? Y entonces yo me pregunto, ¿dónde están todos esos cuentos que se inventan sobre que la fuerza pública no está actuando? Pero vamos paso a paso, porque mediáticamente están tratando de dar golpes al presidente, porque ahora hasta entrevistan a los criminales de lesa humanidad del ELN, los cabecillas, los altos mandos del ELN, para atacar a Petro y atacar las intenciones de paz total. Y esto lo está haciendo la revista Semana, con toda una intención política. Y entonces ahora los altos mandos del ELN son interlocutores válidos para discrepar políticamente con el presidente Petro, o para desarrollar narrativas mediáticas contra él. No dice que eran unos criminales y bandidos que no deben ser interlocutores válidos, que era lo que siempre ha dicho el uribismo, pero ahora, como pueden atacar a Petro con eso y ellos salen a hablar, entonces ahora sí los utilizan. Vaya, esta gente, como siempre, termina contradiciéndose. Vean lo que dijo el presidente en su visita a Bucaramanga. La posibilidad del estudio, se le abre la puerta de la universidad, difícilmente se va por el camino de coger un fusil, de ser pagado por los carteles mexicanos y extranjeros para matar a sus propios hermanos, como sucede en el Catatumbo. Pues los dueños de esas estructuras rojinegras, que ya no significan libertad o muerte, sino sangre, sangre y sangre, los dueños de esas estructuras no son comandantes colombianos, son los que compran la cocaína de origen mexicano. El cartel de Sinaloa es el jefe actual del ELN, que nació en esta universidad. La posibilidad... Traquetos y más traquetos. Pero vean esto, hoy me encontraba yo con este artículo en redes sociales del ELN que dice: Antonio García, comandante del ELN, habló con Semana, dijo que Petro tiene una actitud mentirosa y manipuladora y criticó la paz total. Yo quedé como desconcertado, porque ahora vemos a comandantes del ELN, criminales de lesa humanidad, que han desplazado a 50.000 o casi 60.000, algunas cifras indican eso, en el Catatumbo, personas inocentes, campesinos, trabajadores, los han desplazado, le quitaron la vida a, dicen, porque eso está todavía en investigación y demás, casi 100 personas, en toda esta arremetida en el Catatumbo. Y bueno, hablando del Catatumbo, pero además de todo lo que han hecho en el país, se están hoy escudando en las casas, que eso también es un crimen contra el derecho internacional humanitario. En las casas de la gente, de los campesinos, se están metiendo allá. Según la inteligencia militar, no hay campamentos directamente del ELN, sino que están metidos en las casas y están paseándose por ahí, vestidos de civil, pasándose por civiles. Entonces la situación no es tan fácil, pero
ahora resulta que esos criminales pues simplemente son los interlocutores válidos de la política de extrema derecha para atacar a Petro, atacar las intenciones de paz y atacar a Petro en materia política. Antonio García, el comandante del ELN, hágame el favor. Pero lo que más me generó preocupación es esto. Grave error, lo titulan algunos medios, expuso documentos clasificados de las fuerzas militares en la página de la Corte Constitucional. Lo que sucedió fue que el ministro de Defensa, claramente en una audiencia que se realizó en la Corte Constitucional y por orden de la Corte, envió todos los documentos necesarios para justificar o dar claridad sobre la conmoción interior decretada en el Catatumbo, y muchos de esos eran mapas sensibles, estrategias, ubicaciones del ELN, operaciones, mil cosas que le envió el Ministerio de Defensa a la Corte. Y resulta que todo esto lo publicaron en la página de la Corte Constitucional y cualquier persona lo podía descargar. Y salieron a decir, no, que es que el ministro de Defensa no les avisó que todo eso era información sensible o de reserva o de seguridad nacional y que no podía publicarse. Ese fue supuestamente, según este medio de comunicación, el argumento que dieron. ¿Cómo así? O sea, toca decirle a alguien directamente, que obviamente debe tener la clasificación de reservado, que eso siempre, cualquier documento que tiene la clasificación de reserva, ahí lo tiene, ahí es claramente expresado que es documentos de reserva. Toca decirles que documentos de operaciones, mapas, ubicación del ELN y demás son documentos de alta sensibilidad y que primero se pregunte o primero se analice si eso se puede publicar o no. O sea, hombre, eso es una vaina re obvia. Pero supuestamente se filtraron en la página de la Corte Constitucional porque el ministro de Defensa no les dijo que eso eran documentos reservados. Ese fue el cuento. Y los filtraron. O sea, a mí esto me genera un choque porque me cuesta creer que esto haya pasado porque fue un error de alguien. Me cuesta creer eso. Y que los publicaron por error. Es como si se quisiera presuntamente de alguna manera sabotear todas las operaciones y todo lo que está pasando hasta la conmoción interior en el Catatumbo y que presuntamente de esa manera se evite asestar golpes contra el ELN. La Corte Constitucional tiene que responder el por qué expusieron públicamente un montón de documentos con reserva, sensibles, en medio de operaciones y en este momento que se está desarrollando todo eso. Porque el ministro de buena fe, para justificar y atender el llamado a la Corte Constitucional, pues entregó todos estos documentos en esa audiencia sobre la conmoción interior. Gravísimo porque además pone en riesgo a los militares que se encuentran en la zona, en tierra. Y a Petro lo criticaron también por publicar un punto en un mapa que también al parecer pues era de que le habían enviado desde el ejército sobre una supuesta ubicación del ELN y que él, según él, se le publicó y lo acribillaron. Y me llama la atención que con la Corte Constitucional todo el mundo callado frente a algo tan grave y que solo catalogaron como un error. O sea, algo que puede poner en riesgo la vida de por lo menos 10.000 miembros de la fuerza pública que están en el Catatumbo y que se han movilizado para enfrentar la criminalidad y que ya están asestando fuertes golpes. Pero es que el ataque al gobierno y a los que están haciendo todo esto en el Catatumbo o en el país para recuperar este país de la criminalidad que dejó el uribismo, no cesa ahí. Apareció José Félix Laforí, el esposo de María Fernanda Cabal, y publicó un artículo, precisamente de ese mismo medio, donde aseguraban que un ex paramilitar había dicho que el ministro de Defensa actual, Iván Velásquez, le había dado plata como ayuda humanitaria cuando investigaba el paramilitarismo. Eso es una noticia vieja de hace un año, sin pruebas, sin nada, que terminó en nada, simplemente acusaciones que podrían ser para intentar sacar al ministro de Defensa, que no lo lograron, y José Félix Laforí lo republica diciendo: Mindefensa Iván Velásquez podría enfrentar problemas por cuenta de la grave acusación de Libardo Duarte, ex integrante de la SAUC, que aseguró que el jefe de la cartera le dio dinero como ayuda humanitaria cuando investigaba el paramilitarismo, trayendo un refrito, como si necesitaran quitar de la cartera o sacar del paso al ministro que está dando fuertes resultados contra el Clan del Golfo y toda la criminalidad en el país, como si estuvieran afanados y necesitados de quitarlo del cargo. Y sacan refritos. Pasa lo de la Corte.
pasa lo de la revista Semana. O sea, hay todo un andamiaje moviéndose en contra